Listo. De nuevo, un muy buen día para todos. El Instituto Tecnológico Metropolitano, el ITM, la Secretaría de Desarrollo Económico, tiene el gusto de invitarlos a esta pequeña conferencia que vamos a tener acerca de todo esto que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, específicamente aplicado al emprendimiento. Y este tema ha sido muy importante porque todos podemos darnos cuenta cómo diariamente la tecnología nos permea y cada vez la tecnología está inmersa en todo lo que nosotros hacemos a diario. Entonces, para esta conferencia tenemos un invitado que es el profesor Gerley Restrepo. Él es un docente del Instituto Tecnológico Metropolitano. Él es ingeniero industrial, magíster en Ingeniería de Sistemas y actualmente cursa un doctorado en Educación. Entonces, para nosotros es grato recibir al profesor y que ustedes participen de esta conferencia, porque al final les tenemos una pequeña sorpresa. Entonces, estamos atentos y le damos la bienvenida al profesor Gerley. Listo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Buenos días. Mi nombre es Gerley Restrepo. Vengo a hablarles de la cuarta revolución industrial y cómo esta se relaciona con el emprendimiento. De antemano, muchas gracias por la asistencia. Me honra la invitación que me hace el ITM, el CEDESO, para darles esta conferencia. Espero la disfruten. ¿Me escuchan bien? Nos trae acá entonces el tema de la revolución, cuarta revolución industrial en particular. Vamos a tratar de llevar la conferencia, digamos, un poco de ustedes y mía, un poco más conversada. Si es posible, le pido el favor a alguien que me colabore con el micrófono si tiene alguna pregunta. La idea es que vamos a recorrer un poco de historia sin centrarnos en ella como tal. No es una conferencia de historia, pero necesitamos conocerla un poco. Y nos centraremos en el tema del emprendimiento, cómo las revoluciones se relacionan con el emprendimiento. En pantalla ven algo que personalmente todos los días me lo digo a mí mismo. Tienes ideas. Todo inicia con una idea. En el tema de las revoluciones, todo inicia con una idea. Quiero que ustedes se pregunten qué es una revolución. Si de pronto uno. Bueno, les decía que es una pregunta que debemos hacernos con frecuencia. Tenemos ideas. Cuando tenemos una idea, veo personas con cuaderno y bolígrafo, hay que hacer eso. Hay que anotar, hay que apuntar esa idea, no dejarla escapar. Ese va a ser uno de los referentes de nuestra charla el día de hoy. ¿Qué es revolución? ¿Alguien se arriesga a dar un concepto de revolución? Al menos un sinónimo. Muy bien, muchas gracias. Revolución es sinónimo de cambio, de transformación. Vamos a observar que la historia está llena de revoluciones. De pronto, unas más famosas que otras, pero está llena de ellas. Revolución implica transformación, un cambio radical. Cuando hablamos de definiciones, es bueno tener también un referente. ¿Quién nos da esa definición? Normalmente nos vamos a un diccionario. Entonces, la RAE dice que revolución es algo que genera cambio. ¿Sí? En pantalla ven cambio radical. No está en la RAE, pero quise agregarle ese término. Radical, es decir, notorio, significativo, que rompe barreras, que trasciende.
Eso es revolución. Y la revolución tiene una relación muy estrecha con el emprendimiento. Ahora, nuevamente para ustedes, ¿qué creen que es emprendimiento? Tratar de montar algo, una pequeña empresa. Muy bien, muchas gracias. Voy a pedirles, es difícil al principio, pero las palabras que usamos a veces hay que magnificarlas. Entonces, cuando decimos tratar, eso está implícito en el emprendimiento. Hay que intentar, hay que tratar, pero a veces hay que hablar como lo voy a lograr, ¿sí? Ser positivos también en eso. Hay muchos fracasos, es cierto, pero también es importante considerar que el esfuerzo hay que hacerlo desde el principio con una mentalidad positiva. Entonces, emprendimiento realmente es eso, tratar. ¿Pero tratar de qué? Tratar de llevar una idea al éxito, trabajar por esa idea, ¿sí? Todos los días, pensar mi objetivo y hacer algo para lograrlo. Eso es emprendimiento, trabajar por una idea. Y como decían, pues en este caso, un negocio. Ustedes acá están en una comuna que de una u otra manera está inmersa en una de las ciudades más innovadoras de Colombia, quizá la más innovadora. Hablar de innovación también es hablar de emprendimiento. Vamos a ver un poco más de eso en el transcurso. Conocemos por innovación algo que implica novedad, algo que implica invención, pero también algo que implica trabajar para que esa novedad, para que esa invención, pues llegue a un mercado. Y cuando llegue a ese mercado, lo ideal es que sea exitoso. Entonces hablamos de innovación también como la transformación a los procesos, a los productos, a los servicios, al marketing, todo lo que pueda darle valor agregado a ese proceso, a ese producto que incluso ya puede existir, pero que genere un cambio, que genere una transformación, que cuando llegue a ese público, a ese mercado, sea adoptado y sea realmente algo significativo. La innovación entonces implica cambios. No sé si alcanzan a ver en la parte, al final hay unas siglas que dice OCDE. Esa es la definición. Hace un momento mencionaba la Real Academia de la Lengua, pero cuando hablamos de innovación es importante mencionar también otro referente, como es la OCDE. ¿Alguien sabe qué es la OCDE? No. Colombia hace poco entró a la OCDE. Es una organización para la cooperación del desarrollo económico de los países, pero en especial de un grupo, digamos, élite de países. Colombia apenas entró el año pasado y está trabajando, digamos, de la mano de esos países que ya llevan mucho más tiempo en su desarrollo para acoplarse a lo que es la dinámica de este. Pero la OCDE tiene unos lineamientos, unas políticas que definen la innovación a nivel mundial, que definen el emprendimiento. Innovación y emprendimiento. Entonces, ¿cómo se relacionan estos? Pues la innovación como tal es generar cambios en productos, servicios, transformaciones en estos, valor agregado, cambios radicales, ¿sí? No necesariamente invenciones, pero la innovación desde sus orígenes implica una invención, una novedad. Entonces, la innovación es llevar todas esas ideas que yo tenía hace un momento, esas que están anotando por ahí, es llevarlas a un éxito, o procurar, como decían también por allá arriba, tratar. Pero ese tratar, digámoslo así, con positivismo. Entonces, voy a construir una idea, voy a trabajar por ella, voy a hacer que esa idea se materialice. Cuando hago eso, estoy siendo emprendedor. Cuando invento, cuando le doy novedad a esa idea, estoy empezando a innovar. Y cuando durante un proceso que es muy complejo, llego a que esa idea se materialice y que llegue también al mercado y sea exitoso, entonces estamos hablando de innovación. Eso de una manera muy resumida. La innovación es un tema que en detalle es complejo, bastante complejo. Una persona, una sola persona, difícilmente está cerca de la innovación. La innovación es un proceso que implica personas, empresas, infraestructura, muchos recursos. Pero en una sola persona a veces no es difícil, en la actual definición de innovación, hacerlo.
pero la historia sí nos muestra que esa innovación estuvo presente o está presente todavía. Las soluciones son las que nos deben preocupar cuando hablamos de emprendimiento y de innovación. ¿Cómo así que soluciones? Cuando nosotros emprendemos, cuando creamos un proyecto, el proyecto obedece a 2, quizá 3 objetivos. Satisfacer una necesidad, solucionar un problema, pero ese problema muchas veces es la necesidad de alguien más. O también puede ser generar cambios. No hay problema, ya está una solución, pero podemos mejorarla. Eso también hace parte de un proyecto de emprendimiento o un proyecto de innovación. Entonces viene el tema de las revoluciones, y en particular revoluciones industriales. Ahorita hablamos de que revolución implica cambio, pero revolución es una palabra que muchas veces produce en nuestra mente, digamos, una imagen negativa. Hablar de revolución muchas veces se asocia con violencia, con protestas, con cosas no positivas. Digamos que es una excepción. Las revoluciones industriales tienen, sí, hay cosas que no son realmente positivas, pero nos enfocamos en que son benéficas. ¿Para quién? Para la humanidad. Son, digamos que traen cambios que van en pro del bienestar de la comunidad, en pro de la humanidad como tal. Entonces, las revoluciones industriales son eso, cambios que producen mejoras en el mundo. La primera revolución se dio hace varios años. Digamos que de los presentes difícilmente alguien podría estar ahí, difícilmente no es imposible que alguien recuerde la primera revolución industrial. Quizá nos contaron el abuelo del abuelo, listo, pero ¿qué es la primera revolución industrial? ¿Cuándo se presentó? ¿Sí? ¿Alguien quiere dar una idea? ¿Arriesgarse? Estamos hablando de elementos característicos de una revolución. No hablamos entonces de pronto de qué fecha, pero imaginémonos qué causó una revolución. Yo estoy conforme o disconforme con algo y protesto. Les decía ahorita que revolución es una palabra que negativamente nos crea una imagen, pero esa imagen nos puede servir para definir realmente lo que es la revolución. Yo no estoy conforme con algo, quiero cambiarlo, quiero hacer algo, pero que mejore. ¿Listo? Entonces las revoluciones son eso. La primera revolución tuvo 2, 3 particularidades. Una de ellas tiene que ver con la máquina de vapor. Cuando hablamos de máquina de vapor, imaginémonos una máquina que utiliza agua, vapor, para hacer movimiento, para generar fuerza. Esa máquina, hay una en particular, cuando hablamos de máquina de vapor, su aplicación, hay una en particular que es importante y sí es reconocida de pronto, que es el tema del ferrocarril o lo que es el tren. Para este entonces, hablando de 1760, la única mano de obra que existía, o fuerza, perdón, energía, que movía las cosas, posiblemente era el hombre. Poleas, algo muy mecánico, exigencias en las minerías, por ejemplo, el transporte, ¿sí? Pero cuando llegó la máquina de vapor, tuvo muchas aplicaciones, particularmente en la minería, particularmente en la construcción del ferrocarril, lo que permitió que, digamos, personas, materiales, productos se transportaran fácilmente, pero también que se hiciera una producción mucho más eficiente para la época. Pues las personas de pronto se preocuparon porque entonces con máquinas que perforaran, con máquinas que transportaran, etcétera, pues iba a haber desplazamiento, iba a haber de pronto personas que perdían su empleo, etcétera. Eso siempre va a existir, hoy todavía existe. ¿Sí? Cuando llegamos un poquito más, o avanzamos un poco más, nos vamos a dar cuenta que hoy existe esa preocupación. Entonces, siempre la ha existido. Pero entonces, la máquina de vapor, y en particular el ferrocarril, fue lo que dio inicio a la primera revolución industrial. De ahí en adelante, ustedes se pueden imaginar que los sistemas de transporte no son los mismos. Y aunque el ferrocarril en Colombia particularmente ya no existe, bueno, existen algunos tramos, algunas versiones, digámoslo así. En Bogotá todavía existe el tren de la Sabana. Acá hasta a mí me tocó ver de cierta manera pasar el ferrocarril acá en Antioquia, pero no me tocó montarme en él. ¿Listo? Me monté en metro, me tocó conducir el metro incluso, pero estamos hablando de esos cambios, esas transformaciones.
esas evoluciones que la historia nos muestra. Si en la primera revolución, pues no hubiese una segunda, pero que de pronto quiero resaltar, esa imagen a veces me preocupo mucho por qué le muestro a la persona. Me gusta que la persona reflexione, piense, se imagine. Entonces había hablado de que todo inicia con una idea. Pues bien, digamos que este señor, Watt, él no inventó como tal el ferrocarril, pero mejoró lo que alguien más había imaginado como una máquina de vapor. Entonces, no es el inventor, James Watt no es el inventor del ferrocarril, pero mejoró la máquina de vapor y le dio muchas aplicaciones. Entonces, a veces, quien tiene las ideas no necesariamente es quien se convierte en el ícono de la misma. Y ahí aprovecho algo. Las ideas no se protegen, las ideas no se patentan. Yo puedo tener una idea, muchos de ustedes han tenido una idea, aquel se volvió millonario, y yo hubiera pensado en eso, yo pensé en eso hace rato, ¿sí? Yo hice eso en alguna ocasión, no se me ocurrió comercializarlo, no se me ocurrió crear un modelo de negocio alrededor de eso. Ustedes que están ahí sentados desde ya pueden empezar a generar esas ideas. Imagínense que, me disculpan la palabra, por inútil, estúpida, por pequeña que sea una idea, esos calificativos que utilizamos muy frecuentemente deben empezar a desaparecer, a cambiar. No hay ideas pendejas, como decimos a veces, hay ideas. Hay ideas pequeñas, hay ideas grandes, quizá en su concepción, en lo que necesito para desarrollarlo. Pero una idea, por pequeña que sea, puede llegar a ser exitosa, puede llegar a transformar el mundo. Entonces, la transformación en la primera revolución industrial es gracias a la evolución de la máquina de vapor y aplicada a lo que es el ferrocarril. Segunda revolución. ¿Ideas de la segunda revolución? Grandes empresas. Listo. Amplíame un poco esa idea. ¿Qué entiendes por grande empresa? Un ejemplo. Pues primero la primera revolución fue la del ferrocarril, ¿cierto? Después creo que sigue la creación de las empresas, ya que la parte de las máquinas, creo que, no sé si está muy bien. Bien, muy bien. Grandes empresas. La primera revolución permitió la producción mecánica, es decir, a través del movimiento de pistones, por ejemplo, el vapor, la energía que se produce, tiene, digamos, la capacidad de tener más fuerza, hablamos hoy día de un caballo de fuerza en los vehículos, por ejemplo. En la época del vapor teníamos hasta caballos de vapor. ¿Listo? Entonces, ese movimiento esa fuerza permitió generar una producción mecánica. Pero en la segunda revolución estamos en una producción en masa. Yo creo que fue con Henry Ford que se vino a dar la producción en línea. Y ahí fue la segunda revolución industrial, pero estoy pues haciendo... Muy bien, muchas gracias, excelente. Producción en masa, y menciona a un actor muy importante en esa segunda revolución, Henry Ford. Henry Ford decía, puedo ofrecerte un vehículo en cualquier color, siempre y cuando sea negro. ¿Qué pasa? Tenía la capacidad, gracias a las evoluciones en la segunda revolución, de producir ya no un vehículo, sino una serie de vehículos. Estamos hablando de producción en cadena de montaje. Muy bien. Entonces la producción en masa es lo particular. ¿Pero qué? Apareció la electricidad. La electricidad como energía mucho más eficiente que el vapor, al menos para esa época, reemplazó, no digamos que hizo a un lado la máquina de vapor, no, hoy día sigue siendo muy útil. Y ahorita de pronto no complementé la idea, es que Colombia perdió su ferrocarril y países desarrollados tienen ferrocarril, tienen sistema férreo. Entonces, la electricidad no vino a desplazar, a hacer a un lado, a decir, mira, máquina de vapor, usted ya no sirve, no, sino que era mucho más eficiente, mucho más económica también.
entonces permitió que las empresas, esas grandes empresas que mencionabas también, pudieran tener una producción en masa. Ya no me demoraba lo mismo produciendo un vehículo que produciendo 10. Antes casi que el tiempo era directamente proporcional, era muy secuencial, pero muy dependiente también esa producción. Ahora puedo tener máquinas que al mismo tiempo produzcan el mismo elemento, pero en mucha más cantidad. Y también la preocupación del hombre. Entonces el desplazamiento de la mano de obra como tal era evidente. Pues sí, digamos que detrás de toda esa transformación siempre viene, como lo decía ahora, vienen esos temores. A veces son muy reales, pero también vienen otros beneficios. La parte de la comercialización, la parte del transporte, digamos que tuvo una gran evolución, y el comercio. Otro factor importante fueron los derivados del petróleo. Pues imaginemos un vehículo con, digamos, movimiento por fuentes de energía de vapor o un vehículo con fuentes de energía eléctrica. En la segunda revolución industrial, no se concibe. Estamos hablando de 1870, también 1914. Digamos que en ese momento el automóvil y el combustible derivado del petróleo fueron dos grandes aportes de la revolución. Permitió realmente que el mundo cambiara. Los desplazamientos. El confort también es algo. Y es importante que ustedes, pues, si piensan en un emprendimiento, conciban el confort como esa necesidad que les hablaba ahora. La necesidad de alguien es mi oportunidad de hacer negocio. Entonces, el confort también es importante considerarlo para generar un producto o un servicio. Ahí está en pantalla Thomas Alva Edison. Quizás no alcanzan a leer lo que dice allí, pero ¿conocen a Alva Edison? ¿Algún día se lo presentaron? Dices que sí. ¿Alguien se arriesga a contar un poquito esa historia? Aquí vamos a aprender un poco de historia. Es importante conocer la historia. Esa frase a veces típica de quien no conoce la historia está sujeto a repetirla, es verdad. Ok, no te preocupes, gracias. Mira, escuché Estados Unidos. Hay palabras claves. Cuando estamos innovando, cuando estamos teniendo ideas, esas palabras claves son importantes. Una palabra clave te da pie a otra, y dos palabras te da pie a una oración, y una oración te da pie a un párrafo. Y ese párrafo es, digamos, la propuesta de valor que le vas a entregar luego a un cliente. Tienes que empezar a construir eso. Entonces, no importa, lancen. Hay algo que se llama lluvia de ideas, cuando se está generando productos y servicios. Muchas gracias. Así fue. Hizo muchos intentos. Él no descubrió la electricidad. No estamos hablando, en la segunda revolución industrial hay, digamos que nace la electricidad como tal, pero él no la inventó. Nuevamente es una aplicación, un elemento que permite hacer uso de la energía. Hasta entonces, ciudades como Londres, por ejemplo, su iluminación pública era con antorchas, en las viviendas. Los derivados del petróleo también permitían generar pequeñas antorchas, pequeñas fuentes de combustión en los hogares. Pero Edison lo que hizo fue crear, bueno, ahí entre comillas, y cuando de pronto se les manda la presentación, va a haber algo que está patentó con signo de interrogación. Porque la historia es cruel a veces con los inventores. Entonces, no quiero en este momento decir quién inventó qué, pero a Edison, de cierta manera, no se le reconoce como el inventor de la bombilla, ¿sí? Se le dio digamos, el privilegio luego, en una época actual, a un ruso. Pero entonces, en ese momento, Edison sí pudo lograr, a través de una serie de pruebas, de experimentos,
que esa bombilla tuviera realmente utilidad. Ahí, 1879, él logró que esa bombilla se encendiera durante 48 horas, simultáneas, continuas. Eso ya fue un gran logro, porque una bombilla, pues, que dure 2, 3 minutos o se encienda y no alcance usted a transportarse de un lugar a otro de su vivienda, pues no es una bombilla que sirva. Entonces, aunque el concepto de la bombilla sí lo tenía él hace mucho rato, pues lograr que fuera útil realmente no lo logró fácilmente. Entonces, ya cuando lo hizo, 48 horas continuas, habló, esto es lo que necesitamos. Y las aplicaciones de en adelante fueron muchas. La parte de la iluminación pública. No solamente por la bombilla, porque luego vamos a ver que en la segunda revolución industrial también viene un concepto de transportar energía. Tesla, otro de los grandes inventores de la segunda revolución industrial. Tesla se dedicó al tema de la corriente. Edison necesitaba corriente continua para sus bombillas. Tesla se enfocó en lo que era corriente alterna. Y esta corriente es la que permite transmitir por grandes distancias la energía. De ahí que se pudiese, junto con otros descubrimientos, tener entonces sistemas eléctricos, redes eléctricas. ¿Cómo logro elevar la potencia de la energía en este punto, transportarla a otra ciudad o a otro pueblo, y como ese alto voltaje es nocivo para la salud, es peligroso, ¿cómo hago entonces en el otro punto para disminuirla y aplicarla? Entonces, Tesla se dedicó al tema de la corriente alterna y creó el motor de corriente alterna. Estos dos elementos fueron fundamentales en la segunda revolución. ¿Listo? Energía, iluminación pública, vehículos que de una u otra manera se pueden transportar también con su propia iluminación. Antes, pues, un vehículo no podía salir por la noche, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces, eso es importante considerarlo. La tercera revolución ya es una revolución digital. Es una revolución en la que los presentes en este auditorio la han vivido. Las otras, claro, también la hemos vivido, pero han sido, digamos, por consecuencias de la misma, no porque estuviéramos viviendo en ella. Desde 1960 estamos hablando de la tercera revolución o revolución digital. ¿Por qué digital? Porque aparecen los semiconductores, porque aparecen, ¿y qué son los semiconductores? Son el elemento básico de lo que todo lo que vemos hoy en electrónica, por ejemplo. La computación, los dispositivos electrónicos, los computadores como tal, no pudiesen existir sin los semiconductores. Entonces, la revolución digital partió desde ahí, 1960 hasta 1990. Elementos claves o productos, servicios importantes, semiconductores, computación, informática, estamos hablando de 1960, la computación en los 70, la informática viene de la mano de la computación, entre 70 y 80 se desarrollaron muchos sistemas operativos, muchos software, por ejemplo, mucho concepto de informática, y luego viene el Internet. 1990 aproximadamente conocemos el Internet, pero el Internet viene de 1965, 69 con el invento también, la innovación en su momento, no conocida por nosotros, pero sí fue algo que en secreto se estaba trabajando. Muchas ideas son en secreto. Esto me hace acordar de algo, los mayores proyectos a nivel mundial han sido los relacionados con la parte militar. El proyecto militar, incluso a veces es difícil conseguirlo como militar, el más grande en la historia, a mi parecer, ha sido el hombre a la luna. Desde ese momento, el mundo cambió. Y les podría hacer muchas preguntas al respecto, pero quiero de pronto que me entiendan la idea para no salirme del tema, es el emprendimiento. Con la ida del hombre a la luna, se generaron cerca de 1 millón de empresas, nuevas empresas, que hoy muchas de ellas aún existen. ¿Sí? Empresas, por ejemplo, como IBM, es de su momento, empresas como, digamos, pues así quisiera preguntarles, ¿saben ustedes cómo se llama ese desprendible que tienen a veces las blusas, las camisas, las chaquetas? ¿Sí? Velcro. Ese velcro, digamos que nace con eso. ¿Sí? Los astronautas necesitaban algo
que permitiera vestirse adecuadamente, pero también fácilmente, que los pudiera de cierta manera evitar incomodidades y cantidad de cosas y protección, seguridad también. Nace el velcro, ¿sí? ¿Cómo llevar un vehículo de un punto A a un punto B con combustible? ¿Cuánto combustible necesito? 1 galón, 2 galones. Ahora imagínense un cohete, ¿cuánto necesito para llevarlo a la luna? Se necesita más o menos en esa época, 1 tonelada de combustible por kilo de peso de ese cohete. Imagínense, una persona pesa 70 kilos en promedio, un astronauta, necesito 70 toneladas. Entonces, señores de investigación, creen un equipo, no sé, hagan una convocatoria, necesitamos combustible más eficiente, de mejor calidad. Y nace el combustible, digamos, para la industria aeroespacial. Posteriormente llega eso a la industria aeronáutica, vuelos que conocemos normalmente. Entonces, todo es una evolución, pero nace de allí. Alimentos, ¿sí? ¿Cómo llevar alimentos para una misión de esas? Más cuando, pues, ¿cuánto cuesta llevar 1 kilo de algún proceso, algún alimento al espacio? Ya mencioné, el kilo es importante, el peso es importante. Entonces viene también equipos especializados en construir, en diseñar nuevos alimentos, nuevos productos alimenticios. Entonces ya de cierta manera hablamos del alimento del astronauta. Eso fue creado, eso fue inventado para eso. Y ni hablemos de la parte física de cómo llevar ese cohete allá. Entonces, hay una serie de empresas, casi 1 millón de empresas, creadas solamente en el proyecto de llevar el hombre a la luna, y muchas aún existen. El tema del Internet también fue militar, y es como la unión, el empalme entre la tercera y la cuarta revolución. La parte de la informática se consolida, los computadores se consolidan. En los 60, los 70, hablar de un computador era tener un computador en este teatro. Las dimensiones eran que se necesitaba un teatro de estos para, digamos, tener un computador. Se le llamaba mainframe. Los mainframe hoy todavía existen. Pero en esa época un mainframe era algo que asequible no era para cualquiera. Millones de dólares costaba un mainframe. Era más económico, más el software era gratis. El software se desarrollaba con los mismos investigadores, con los mismos grupos de investigación o fabricantes de la máquina, y era un software que no se cobraba. Luego, cuando empezaron con la parte de los semiconductores, etcétera, a crear computadores más eficientes, pero también más pequeños, más asequibles, entonces se invierte el papel. El software ya se empieza a cobrar, porque eso era lo que generaba el valor agregado estaba en el software, ya no en la máquina. Entonces, los papeles se invierten un poco, pero cuando se llega al Internet, se tiene un empalme, una especie de comunicación entre tercera y cuarta revolución. ¿Y cuál es la cuarta revolución? ¿Alguien se arriesga a decir algo? Robótica, tecnología, son palabras claves. ¿Listo? Como tal, lo que les decía ahorita, eso es importante, las palabras claves. Los conceptos quizá los buscamos en un libro, pero es importante tener ideas, referentes. De robótica, Internet, ¿qué más? ¿Quién más dice algo? Comunicación, muy bien. Todo esto converge en la cuarta revolución industrial. Estamos hablando de Internet, pero Internet ya no el invento, digamos el surgimiento no, sino la aplicación, la masificación, la calidad, la velocidad, la comunicación, como decías. Eso es lo que hace parte, digamos, característica de la cuarta revolución. Los sensores cada vez más pequeños. Los semiconductores fueron algo que sí permitió la transformación del mundo digital, pero hoy día ya, digamos que el límite de los sensores y cantidad de cosas está en lo nano. Hay nanotecnología. Un sensor de movimiento, por ejemplo, pues me permite entrar a una habitación y encender una luz. Pero si ese sensor se demora 1, 2 segundos, 3 segundos en responder, ese tiempo es suficiente para que yo tropiece.
Coloquen un sensor de estos en un vehículo y un vehículo pensado sin conductor. Mientras el sensor procesa y la parte informática hace su trabajo, pueden pasar 2, 3, 4 segundos, suficientes para un abismo, para un choque, para muchas cosas. Entonces, los inventos no necesariamente tienen que ser de esta cuarta revolución, sino que son potencializados en ella. La comunicación entre un dispositivo y otro tiene que ser eficiente, efectiva, rápida, para poder interactuar, para que cuando yo presione este clic o haga clic en este botón, esa diapositiva cambie, pero lo haga rápido. Para que cuando ustedes le dicen a su vehículo deténgase, en el caso hipotético pues de que tengamos vehículos conducidos por voz, él se detenga. ¿Listo? No se detenga a los 3, 4 segundos. O sea, reacción rápida. Inteligencia artificial está muy de la mano lo que mencionamos, o lo que he venido mencionando también. Poner inteligencia en un aparato, en una máquina. La inteligencia artificial es darle el comportamiento humano a los dispositivos, a las máquinas, al software, y eso es muy complejo. El comportamiento humano se ve afectado por diferentes aspectos. Lo biológico, ¿sí? Dicen que está en la genética también. Lo cognitivo, nuestra inteligencia. La inteligencia es fundamental, pensar, razonar. Y lo afectivo, las emociones. El hombre se comporta con una mezcla a veces compleja de esas tres cosas. Y si a eso le suma la sociedad, de pronto la cultura, ¿sí? Eso es muy difícil llevarlo a una máquina. La inteligencia artificial todavía está lejos, pero se está potencializando. Aprendizaje de máquina, dotar a la máquina de inteligencia, aprendizaje profundo de las máquinas, reacción inmediata, recomendaciones de una máquina. ¿Ustedes aceptarían un diagnóstico de una máquina? Usted está enfermo, tiene dolor de estómago, y que una máquina le diga qué tomarse, ¿sí? O una cirugía de cáncer. Venga, intervenga en esta parte. Que el médico simplemente haga lo que diga la máquina. ¿Ustedes lo harían? Es difícil a veces cuando contratan a un ingeniero para construir una casa o un ingeniero para que le haga alguna cosa. Muchas veces nos preguntan si el ingeniero es bueno o malo, ¿sí? Pero si contratan a un oficial, a un obrero para que les haga un muro, venga, usted sí sabe de eso, ¿sí? Y no se me va a caer ese muro. ¿Por qué no podremos hacerle esas preguntas a un médico? ¿Usted sí sabe operar? ¿Sí? ¿Usted cuántas operaciones ha hecho? ¿Cuántos casos exitosos tiene? Nadie. A la gente le da temor a hacer eso. Entonces, las máquinas pueden llegar a eso, a tratar de procesar toda esa información, toda esa historia, todos esos casos exitosos, la genética, cantidad de cosas, toda esa información, y poder encontrar el origen y la evolución de eso es algo que en este momento es buscado. ¿Cómo entender todo eso? Traspasar fronteras, lo físico, lo biológico, lo digital. Esa es la clave de la cuarta revolución, ahí se centra. Entonces, ¿el internet cómo puede traspasar una frontera? Fácil. Yo puedo enviarle una postal, anteriormente decíamos, a un familiar, un amigo, la novia, que está, no sé, en Miami, Nueva York, que está en Australia, le envío mi postal. Luego hablamos de e-cards, de emails, cantidad de cosas, ¿sí? Eso es traspasar una frontera física, también digital, porque ya el papel no es el mismo. El concepto de email, ese correo electrónico, ya no implica papel. Entonces es algo también digital. Pero mire que son ejemplos muy conocidos, muy de hace 10 años, de 20 años. La cuarta revolución trae nuevos ejemplos. Yo no soy bueno para los idiomas, pero quise traer esa diapositiva ahí. ¿Identifican qué idioma es? ¿Francés? Francés. ¿Cómo se dice no en francés? Yo solamente sé decir sí, oui. ¿Cómo se dice no? No es francés, pero la palabra existe en francés. Es verdad. La palabra existe en francés. Significa industria, pero no es francés. Es como cuando en portugués y en español compartimos la misma palabra. Ambos pueden existir, pero ahí quiero hacer énfasis en que no es la palabra francesa, es la palabra alemana. ¿Y por qué alemana? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver Alemania en esto? Resulta que en una feria en el 2011 en Alemania,
la feria más importante en el mundo, lo que es las muestras, digamos, tecnológicas, los avances, fabricación, producción, se lleva allí. Fueron los alemanes quienes adoptaron o crearon, incluso no adoptaron, crearon el concepto de industria 4.0 o el tema de la cuarta revolución industrial. Y no fue algo que nació simplemente de un capricho, no, fue una preparación. Está en lo que nosotros conoceríamos como el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. Alemania tiene su Plan Nacional de Desarrollo, la industria 4.0. Fueron ellos. Diferente podría pensar otra persona que no, solo inventó Estados Unidos, eso es de Estados Unidos, norteamericano. Casi todos lo asociamos con ellos, pero no. Los alemanes también tienen digamos, sus cosas muy buenas, no necesariamente la historia como tal que los marcó. Entonces, la industria 4.0 nace con ellos, en su plan de desarrollo, y se están preparando desde ya para ella. ¿Por qué? Porque realmente no estamos viviendo la cuarta revolución. Estamos, digamos, en las puertas, ¿sí? A puertas de la cuarta revolución. Entonces, nuevamente la invitación es para que esas ideas se vayan generando, porque en el momento las oportunidades abundan, no las vemos. A veces no es fácil detectar una oportunidad, pero usted puede ir de su casa a su trabajo, en el auto, en el bus, no sé, mientras se está duchando, tener una idea. Ah, sí, no, pero qué pendejada, eso ¿quién me va a hacer caso? ¿Sí? Es algo que normalmente hacemos. Y a los 2, 3 años, ve, yo había pensado en eso. Entonces, es importante que confiemos en nosotros. Si yo no puedo hacerlo, busco un equipo, busco a alguien que me oriente, busco al ITM, busco a la alcaldía, busco a alguien que me ayude a materializar, a generar algo a partir de esa idea. Entonces, viene la cuarta revolución con los alemanes y la diapositiva nuevamente está en inglés porque quiero también hacerles énfasis en algo. Hoy día, no solamente es el inglés como una necesidad, es el inglés, es el alemán, es el francés. Un idioma ya no basta, y estoy hablando de un idioma diferente al español. ¿Sí? Anteriormente nos decían a nosotros en el colegio, aprenda inglés. 7 años con inglés y francés y nada. Hoy día es muy necesario. La tecnología, las revoluciones nos llevan a que el idioma, no el nuestro, aunque el español es muy importante, pero hablando de esto, el inglés es mucho más importante. ¿Sí? Entonces, Internet de las cosas, lo primero que dice, Internet de las cosas y servicios, particularidad de la cuarta revolución. ¿Y qué es eso? No es más que lo que vivimos a diario, con el celular, por ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha pedido un taxi? ¿Sí? Con el celular. Eso es Internet de las cosas. Estoy aprovechándome de los dispositivos para mi cotidianidad. Llegará el momento, ya existe, pero digamos que no está masificado, donde yo desde mi celular pueda ver si tengo leche en la nevera. ¿Sí? Puedo hacer eso. Pero también de mi celular puedo ver la cámara que tengo, no sé, apuntando al garaje del vehículo en mi casa. Eso lo puedo hacer. Eso es Internet de las cosas. Listo. Todos los servicios que yo pueda aprovechar, acceder a ellos, comunicarme con ellos, darles una orden a través de otro dispositivo. Dispositivos y dispositivos comunicados entre sí. Eso es Internet de las cosas. ¿Listo? Celular con cámara. Yo puedo esa cámara desde mi celular activarle el flash o la filmación. ¿Sí? Eso es una cotidianidad ya. Redes globales, global networks. Básicamente, el mundo ya no es delimitado físicamente. Colombia sí, está en una región, Suramérica, que a su vez es América y así, pero la tecnología, las revoluciones ya no son locales, regionales y luego poco a poco se van ampliando, no. ¿Cuánto se demoró en llegar el primer carro de Ford a América? No tengo ni idea. ¿Sí? Pues a Colombia, perdón, no tengo ni idea. Pero la cuestión es de que usted hoy pide un producto por internet, le puede llegar en 2, 3 días. ¿Sí? Un vehículo puede entrar a una página web y decir, lo quiero rojo. ¿Sí? Lo quiero con estas características al menos estéticas o de confort. Eso no se podía en la época de Ford. Él decía, repito, cualquier color se lo entrego siempre y cuando sea negro.
¿Por qué? Porque en su producción a escala, eso era lo que él tenía. O si no, se demoraba una eternidad creando un carro con la pintura que la persona X decidiera. Y el tercer ítem que está allá, CPS. ¿Qué es eso? Sistemas ciberfísicos. Sistemas ciberfísicos no es más que una relación, digamos, que yo hago con lo biológico, con lo digital. Y viene el tema de la inteligencia artificial que ya hemos estado hablando, y de tantas cosas maravillosas que nos pintan las proyecciones cinematográficas, pero muchas cosas de esas ya existen. ¿Sí? Quizá están, digamos, magnificadas en la televisión, en el cine, pero hay cosas que sí realmente hay hoy día. Entonces, la transformación que hace la cuarta revolución es unir lo físico, lo biológico y lo digital. Tumbar cualquier barrera que haya entre ellas es el objetivo de la cuarta revolución industrial. Abajo, en inglés también, información, personas y objetos para crear el Internet de las cosas y los servicios. Yo necesito, en la cuarta revolución, como persona, comunicarme con dispositivos. Y esos dispositivos reaccionar, responder a las necesidades de esa persona. Ese es uno de los enfoques. El robot como tal debe estar al servicio de la persona, de la humanidad. Entonces, los servicios son algo particular y necesario en la cuarta revolución industrial, más que los productos. ¿Cómo los servicios aprovechan esos productos? IoT, por si de pronto no lo habían visto o leído, significa Internet de las Cosas en su, digamos, definición inglesa. Fábricas inteligentes, por allí decían, fábricas grandes, ahora son inteligentes. Pero entonces hace 30, 40 años podríamos hablar de fábricas inteligentes. Sí, a lo mejor en sus procesos, pero no hablando de procesos, manufactura, servicios, comunicación, gestión como tal física y tecnológica de la empresa. Aunque los procesos también son tecnología. La tecnología es conocimiento, conocimiento aplicado, eso es tecnología. La cooperación entre lo virtual y lo físico es súper importante. Ejemplos, ya he mencionado varios. Ahorita vamos a ver de pronto otros. Pero yo necesito interactuar con la tecnología y no necesariamente es estando frente a mi celular. El celular es algo que es lo cotidiano, pero la tecnología, la cuarta revolución está mucho más allá de eso. Nuevos modelos de operación. ¿Cómo así? Es que yo antes para vender ese vehículo tenía que salir a buscar al cliente. Ahora el cliente viene y me busca. Es que yo antes, para producir ese vehículo, tenía que hacer un estudio de mercado y determinar qué es lo que más le gusta a la persona para tratar de definir. Es que si no lo hago así, me toca construir una bodega inmensa con zapatos talla 36 en 20 colores, zapatos talla 40 en 20 colores. Entonces, haga eso desde la talla, no sé, talla 6 hasta la talla 40 en 20 colores para hombres, mujeres, niños. O sea, eso se vuelve un complique. Antes había que hacerlo, ahora no. Ahora yo espero a que mi usuario, cliente, me diga de qué talla y color quiere el zapato y yo se lo produzco. ¿Cuánto se le demora en llegar? 1 días o el otro día. Me disculpas un momento, ¿me colaboras con el micrófono? Gracias. Que es interesante escuchar esa historia. Buenos días, Dios los bendiga. Dios me dio la oportunidad de aprender a hacer zapatos de crochet. Y las personas que me preguntan, yo les digo, sí, yo los hago por encargo y la talla que es. Eso es una oportunidad que Dios me ha dado de poderme defender y no puedo hacer como acabas de explicar que todas las tallas, pero sí la talla de la persona que yo los hago. Excelente, y así se empieza. Y no estoy hablando de un negocio de garaje, no. Lo puede tener en la cochera, lo puede tener en el patio, puede tener en el tercer piso. No hable de negocio de garaje, hablemos de ideas de negocio. Y ese negocio puede crecer. Entonces, es cuestión de tener la orientación, el acompañamiento necesario.
A eso lo que podemos llamar emprendimiento. Estás generando ya, digamos, productividad con ello, beneficio económico. La cuestión es cómo optimizarlo, es cómo tener más clientes, cómo llegar a más usuarios, cómo no pues, generar un inventario enorme sin saber si voy a vender o no. Esos son nuevos modelos de negocio. El servicio por demanda, por ejemplo. El zapato lo produzco cuando me lo demanden, cuando me lo pidan. Servicio bajo demanda o producción bajo demanda. Hay ejemplos de esto. ¿Alguien conoce o recuerda? Sé que los usan. De pronto, por definición, repito, uno no sabe qué es eso. Pero producción o servicio bajo demanda lo tenemos con YouTube, lo tenemos con Netflix. ¿Sí? Quiero ver una película. ¿Sí? Entonces miremos Netflix. ¿Qué hay? Listo. Hace poco, viendo, digamos, la última vez que fui a cine fue hace un mes más o menos. ¿Sí? Viendo el final de una saga muy importante de cómics. Y ese día le dije a mi esposa, no volvamos a cine. O ellos también me dijeron, no volvamos a cine. Ya nos cansamos del cine. Estar con la persona al lado, con las papitas, con las crispetas, con el bebé detrás que está llorando, ¿sí? Con la persona que enciende su celular para whatsappear. Ya el cine no es lo mismo. ¿Listo? Entonces yo digo, no, quedémonos en la casa viendo Netflix. ¿Sí? Se paga mensualmente, se tiene un servicio. Ahora, para ver Netflix, ¿qué necesito? Necesito internet, necesito conexión. Ustedes se imaginan viendo una película, descargar una película de 2 horas o 3, y la conexión no sea buena, usted se aburre, se para del sillón y más bien volvamos a cine. Listo. Prefiero aguantarme a la bulla, a los celulares, cantidad de cosas allá, pero es que no puedo ver la película. Entonces, todo es una conexión. Servicios bajo demanda, cuando yo pido algo por internet, ¿sí? Cuando compro mi camisa por internet. Este es un buen ejemplo, no sé si lo conocen, de lo que es fábricas inteligentes, de lo que es servicio bajo demanda, de lo que son sensores, de lo que son procesos inteligentes. ¿Conocen eso? Amazon. ¿Alguien ha comprado en Amazon? ¿No? ¿Qué has comprado? Música y libros. El ejemplo de ese aporte me hizo pensar en los zapatos de crochet. Amazon empezó con libros, música, y ahora Amazon es la tienda más grande del mundo. Y sí tiene bodegas, pero lo particular es que usted puede comprar en Amazon cualquier cosa, desde libros hasta la música, una camisa, un celular, ¿sí? Hay mucho. Y empezó vendiendo libros, una tienda de libros. Entonces, fábricas inteligentes como tal es un concepto que se refleja acá. No tiene sonido, pero quiero que observen muy bien. Estamos viendo personal, mano de obra. El humano existe aún en la cuarta revolución. Miren esas bodegas. Miren quién las mueve. Ya la persona no es quien mueve digamos, el stand. No va y busca el producto. Ya no camina hacia él. El producto es quien va hacia la persona. Esas máquinas, esos robots, se llaman Kivas. Sensores, movimiento, inteligencia artificial. Él va por la estantería. Las bandas transportadoras. Miren la dimensión de esa bodega. Eso es Estados Unidos y donde está presente Amazon con sus bodegas, pero está en otros países. Imagínense en lo siguiente, piensen ustedes en ese video, pero piensen en el libro que acabas de comprar, un libro físico, porque también hay libros digitales, pero piensen en el libro físico o los zapatos. Y cuando usted le dio clic a la página, ¿qué pasó? No hubo una persona recibiendo su pedido, fue un sistema, fue un sitio web, una aplicación web. Cuando usted le dijo comprar, todo eso que acaban de ver empezó a marchar. El producto fue reportado a otro sistema.
El sistema va y busca el sistema alimentario, genera el pedido, o sea, lógicamente hay un proceso transaccional ahí que de pago y todo eso, pero me refiero a cómo llega el producto a su casa. Un robot como esos lo buscó el stand donde estaba el producto, fue por él, lo llevó a una serie de personas, a una persona como tal, que se encarga de cogerlo, si es que no está totalmente automatizado todas las bodegas, hay algunas que no, pero el producto incluso va al empaque automático. No necesita la persona que lo coja y lo lleve al empaque. El mismo robot lo lleva a otro sistema con brazos que coge el producto, lo lleva al empaque, le crea la caja. La caja no está elaborada, la caja está hecha a la medida del producto. Y luego van las transportadoras que llegan hasta el despacho. En resumidas, pero es una fábrica inteligente. ¿Personas trabajando? Sí, muchas. Pero ya no trabajando con cargas físicas. Caminando 2, 3 kilómetros, 5 kilómetros diarios en una bodega o hasta más para ir por pequeños productos, por un lapicero. Usted compra un lapicero y una persona tiene que caminar 5 kilómetros en una bodega. Las bodegas de Amazon son enormes. La de Estados Unidos, la más grande, tiene 17 campos de fútbol. Es grandísima. Te imaginas una persona trabajando allá, moviéndose, pues es complicado. Y todo esto va en crecimiento. Amazon está construyendo bodegas en todo el mundo. Y es quizá de los pocos sistemas grandes, bajo demanda, que tienen bodegas. Porque ahorita vamos a ver que hay otros que no. Entonces, la industria 4.0 se basa en todo lo anterior, lo físico, lo digital, lo biológico, pero digamos que a nivel cyber. No queremos entrar como a temer por el cyber, el humanoide, no. Estamos hablando de inteligencia, tecnología en cosas pequeñas. Esos robots, por ejemplo, en que si usted necesita ser operado, usted puede recibir un trasplante de un órgano fabricado. Eso es nanotecnología, eso es biomedicina, eso es un complejo de muchas cosas. Entonces, los sistemas físicos como tal se acompañan de toda la parte tecnológica para definir lo que realmente es el enfoque de la cuarta revolución industrial, una comunicación entre lo físico, lo digital y lo biológico. Y nacen unas tendencias. ¿Qué son tendencias? ¿Hacia dónde vamos? Yo voy para allá, ¿por qué? No sé, veo mucha gente. A veces en los negocios hay que verlo así. Si no voy para allá, me quedo. Entonces lo importante es identificar también tendencias. Las ideas, recuerden, no se protegen. Ustedes identifican una idea, trabajen por ella, porque si no otro se la puede quitar. Tendencias físicas. Hoy día tenemos eso, muy común. Ya ni siquiera hay que decir qué es. Antes decíamos, no, un helicóptero, un avión a control remoto. Entonces, uno decía dron, ¿y eso qué? Pues, se enredaban hasta para decirlo. Ya hoy es común. Ya es común decir dron. Ya no digo celular, sino smartphone. ¿Sí? Pero son contextos, son terminología que adoptamos fácilmente. Vehículos autónomos. Ese dron realmente es un vehículo que no es totalmente autónomo, pero está llegando a serlo. Son las bases. Los vehículos de Uber. Hoy día Uber, como proveedor de servicios de transporte, tiene vehículos autónomos, sin conductor. Incluso ya construyó un submarino, está prestando el servicio de, digamos, turismo submarino, no autónomo, pero sí tiene ya ese servicio. Impresión 3D, ¿qué es la impresión 3D? Está de moda hoy día y es uno de los, digamos, componentes claves de esa revolución. La impresión 3D, mal llamada 3D, realmente es una fabricación aditiva. No es más que hacer lo que la naturaleza venía haciendo hace muchos años. Sí, imagínense al artesano, no sé si alguien acá es artesano o ha cogido un bloque de arcilla y lo ha puesto sobre una mesa y le ha dado forma. A veces eso es simplemente moldeo. Moldeo, moldeo, moldeo. Pero el artesano también coge un cuchillo, unas pinzas y va quitando. Ahora piensen en un tronco de un árbol, donde hay un artesano también que quiere hacer una canoa.
¿Qué hace? Él no puede moldear el tronco. ¿Qué hace? Le quita al tronco. Con su hacha, con sus elementos, va quitándole partes a ese tronco hasta obtener una parte coca, por ejemplo, y moldea ciertas cosas para tener la forma. Pero está quitando. La impresión 3D no es quitar, la impresión 3D es adicionar. La naturaleza, ¿cómo hizo con ese árbol? Lo fue construyendo poco a poco, lo formó, no lo destruyó, no cogió un rectángulo y empezó a quitarle partes a formar el árbol, no. El hombre sí hace eso con el árbol para la canoa. Ahora imagínense que el hombre pudiera hacer la canoa sin destruir el árbol. ¿Cómo se hace un balde? Un molde, inyectan plástico y luego sale, pero también hay desperdicio. La impresión 3D tiene un concepto de adición, no de quitar. Si vamos a dar un ejemplo. Robótica avanzada, ya hemos hablado un poco de eso, de robótica avanzada y nuevos materiales. Aquí viene algo importante. Los nuevos materiales, por ejemplo, para la impresión 3D. Usted con impresión 3D o pues, la ciencia puede generar un órgano, un tejido, un hueso. Imagínense un trasplante de cadera, lo difícil que es y lo complicado. Pueden construir ya eso. Una prótesis se puede construir. Pero ¿cómo la construyo? No voy a coger pues el barro, la arcilla a construir la prótesis. Se necesitan materiales importantes para eso, específicos. De los nuevos materiales son también algo clave y una tendencia en eso. La nanotecnología está presente en los nuevos materiales. ¿Cómo podemos, por ejemplo, aumentar el blindaje de la ropa, de los implementos que utiliza la parte militar? Que no pesen 30 kilos, sino que pesen 5 y protejan igual. Eso es muy importante, los nuevos materiales. La nanotecnología ya está presente en la ropa. ¿Cómo permitir que una persona se sienta fresca todo el tiempo? Hay tecnología en la ropa. Entonces, este es un ejemplo de impresión 3D. Vemos cómo se genera un producto a partir de la adición del material. Y de esa manera se puede producir muchas cosas. Están produciendo casas. Con casas, sí. Físicamente la casa se produce con impresoras 3D. Se está produciendo materiales para moldear cosas. Se está produciendo incluso este mouse, lo puedo generar a partir de una impresión 3D. Necesito los materiales adecuados. Luego pues le inserto la parte tecnológica, aunque esa parte también automáticamente se puede dar. Pero entonces es generar cosas a partir del concepto básico que le vimos ahí. Un órgano se puede producir de esa forma. Con los materiales, la tecnología adecuada, el tejido humano se está produciendo. No se puede, ya se está produciendo de esa forma. En lo digital también hay otras tendencias. Hemos hablado de ellas. No es más que ejemplos y aplicaciones. IoT, Internet de las Cosas, mencionaba, puedo controlar mi casa desde mi celular. Monitoreo remoto, más que controlarla, puedo vigilarla. ¿Sí? Puedo saber dónde viene mi pedido. ¿Sí? Pedí arroz chino, ¿dónde viene? Pedí un lapicero, un libro, ¿dónde viene? La hago se permite hacerle trazabilidad ya a sus productos. Y un control también no solamente de productos, también de servicios. Saber quién está conectado, desde dónde, qué está haciendo. Todo eso hace parte. Economía bajo demanda, ya lo hablé. Amazon es un ejemplo, pero también hay otros, Facebook, Airbnb. ¿Los conocen, Airbnb? En la parte digital es muy común, pues donde más se ve la producción o los modelos bajo demanda. Facebook es uno de ellos. Facebook es el mayor, digamos, canal comercial de mercadeo que hay en este momento. ¿Sí? Y no tiene como tal oficinas en cada ciudad que hagan mercadeo, no. La red social como tal lo es. Alibaba, muy parecido a Amazon, es el mayor vendedor, digamos, de producto al por mayor en el mundo, es chino. Y tiene una venta al detalle que es AliExpress. No sé si también los conocen. Pero entonces Alibaba
el dueño de Alibaba es uno de los hombres más ricos del mundo. Fue incluso el más rico del mundo en algún momento, si es que no le han quitado el puesto. Y es un emprendedor. Fue una idea que tuvo de cómo poder tener un lapicero en mi hogar, pero comprado desde fuera de la tienda, sin necesidad de ir a ella. Airbnb, el icono que está a la derecha, esa transformada, Airbnb, es la mayor cadena hotelera del mundo, pero no tiene un solo hotel. ¿Cómo así? Eso es servicio bajo demanda. Es una amenaza a los hoteles, pero cataloga como un servicio de hospedaje, más que de hotelería, corrijo de pronto ahí, de hospedaje, servicio de hospedaje, el más grande del mundo, sin tener un solo hotel, sin tener una sola casa. ¿Cómo funciona? Usted se va a ir a, no sé, a Buenos Aires, Argentina, y necesita un hospedaje. Busca un hotel o busca un apartamento o busca una casa. Yo estuve en Cuba, no existe esto, Cuba tiene muchas limitantes, pero hace algunos años estuve en Cuba y me hospedé, sin Airbnb, me hospedé en casa de cubanos. Fueron como 3 noches apenas de 15 que estuve por allá. Y eso no es nuevo. Si usted iba a la costa, si de niño su papá lo llevó a la costa o su abuelo fue a la costa, muchas veces tuvo que llegar allá a buscar casa. ¿Sí? No se iban con agencias, se iban allá, llegaron y bueno, mijo, empecemos a buscar. Así se demuestra que eso no es un sistema nuevo. Simplemente nadie pensó que esa habitación, que ese apartamento que yo tengo disponible porque me voy de viaje y eso queda ahí, o porque es que tengo 3 apartamentos, es muy difícil arrendarlo, y qué pereza con vecinos y cantidad de cosas. Entonces no pensó que podía masificar ese sistema. Pero usted llegaba a la costa, Cartagena, Santa Marta, y apenas parqueaba, o todavía creo que sucede así, les llegan 3, 4, 5, 10 personas, incluso niños, a ofrecerle hospedaje. Esto es una, entre comillas, sistematización de ese servicio, Airbnb. Uber, la empresa más grande en el mundo en servicio de transporte, y no tiene un solo vehículo propio en el concepto inicial. ¿Listo? Airbnb renta los apartamentos y viviendas de otras personas, mi vivienda, al servicio de Airbnb y al servicio de viajeros y demás. Uber, mi vehículo, al servicio de Uber y dispuesto para otras personas. Pero Uber no tiene un solo vehículo en la concepción original. Y es el mayor proveedor de servicio de transporte del mundo. ¿Listo? Eso es negocio bajo demanda. En lo biológico, hablaba ahorita de la impresión 3D, ahorita volvemos a hablar, pero de impresión, bioimpresión, órganos y demás que ya mencioné. Edición genética, ¿es posible alterar los genes? Eso es un debate ético, pero científica, biológicamente ya es posible. Procesamiento de análisis de datos, Big Data, gran procesamiento de información, de datos, fundamental hoy. Esos sensores que deben responder inmediatamente a la posición, a la velocidad, a la ubicación de un vehículo con otro para evitar una colisión. Esos sensores reciben datos. Pero si el sensor envía un dato rápidamente y no existe la forma de procesamiento rápido, la colisión es eminente. ¿Sí? Entonces, cuando yo doy clic en comprar, eso se genera un carrito de compras e inmediatamente se me hace un descuento. Pues digo inmediatamente. Pero hay que esperar cuando se hace, digamos, el débito en la cuenta. Pero lo que quiero decir es que ese clic desencadena una serie de cosas que son inmediatas. Ahí la velocidad es rápida. Pero cuando llevamos eso a una parte ya biológica, es muy preocupante que esa rapidez no sea en micras o un poco más allá. Se necesita una respuesta inmediata. El hombre piensa muy rápido. A mí se me puede caer este micrófono y soy capaz de cogerlo en el aire. No quiero hacer la prueba, pero soy capaz. Pero un robot, mientras sensa, mientras mide la velocidad, mientras cosas, no. Ustedes se han puesto a hacer un ejercicio a veces fácil, jugar con las manos atrás, o tirar una pelota al aire, conversando con ustedes, la pelota al aire la cojo en esta otra mano. Y no necesito ver la pelota. Ese sentido de ubicación espacial y de tiempo es muy difícil en una máquina.
Los sensores permiten eso si hay un procesamiento adecuado. Y son muchas preguntas que hay dentro de ese lenguaje, dentro de ese sistema, para que el equipo, el dispositivo, el robot, el brazo responda rápido. Todo tiene que ver con el procesamiento de análisis de datos. Diagnóstico de tratamientos. Hoy día hay sistemas, IBM tiene quizá el más avanzado de todos, de diagnóstico. Una máquina que analiza el comportamiento, la historia de alguien o de algo y puede predecir. Pero más que predecir, lo importante es que puede diagnosticar a partir de esa historia. A veces predecir tiene su margen de error. Pero el diagnóstico, cuando yo voy donde un médico me dice, usted tiene cálculos renales, váyase para la casa, dentro de 8 días, si no mejora, vuelva, tome mucha agua y expulse esos cálculos. Y yo, doctor, ¿y eso por dónde se expulsa? Qué preocupación. Pero ¿qué pasa si ese doctor se equivocó? Y yo me fui para la casa, y a los 8 días tuve que volver, pero por urgencias, porque no eran unos cálculos, sino una hepatitis. Apendicitis, ¿sí? Casi de muerte. Apendicitis, luego peritonitis, muerte, por la equivocación de un médico, ¿sí? Caso real, me pasó. Ahora, si la máquina puede evaluarlo, hacerle rayos X, tomas de sangre, lo que sea, toda esa información va a la máquina con su genética propia, con otras cosas como son los iris, esa cantidad de cosas, una suma de datos, de entradas grandísima que un médico no es capaz de hacer. Y si lo va a hacer, entonces lo manda usted para una resonancia, lo manda para un TAC, lo manda para tal cosa, venga mañana, tráigame los resultados. No, todo al instante. Señor, usted tiene principios de apendicitis, hay que intervenirlo. ¿Sí? Que la máquina le diga eso. El aprendizaje de máquina es relacionado a lo que acabo de mencionar. Hay que dotar a esas máquinas para que digan, sí, esa apendicitis no es unos cálculos, y para que le digan al vehículo, sí, gira a la izquierda en este momento, porque si lo hace un segundo más tarde, ya no llega a la casa. Vehículos, drones, asistentes virtuales, software de traducción, ya nos podemos ir a otro país sin dominar el idioma. Con el celular y unos audífonos podemos interactuar con otras personas con un traductor. Eso está todavía por, digamos, tener un muy buen desarrollo, por avances grandes que permitan a usted en tiempo real y casi con unos audífonos y un micrófono, sin necesidad de un traductor ahí de por medio, sino que el traductor interno conversa con usted. Eso se puede lograr a futuro. En ese momento todavía dependemos de otros dispositivos, pero lo ideal es que yo pueda simplemente hablar con ustedes en tiempo real, recibir de ustedes tiempo real y en 2 idiomas diferentes. Reconocimiento de voz, muy común cuando hablábamos al celular, le hablamos cada rato, ¿sí? Anteriormente los computadores permitían que le habláramos al computador, nadie lo usó yo creo acá, pero uno le puede decir, escriba esta palabra y el computador escribe esta palabra. Eso lo podemos hacer desde hace muchos años, pero digamos que no era muy eficiente, ahora sí lo es. Esto es inteligencia artificial, un ejemplo de ella. Imagínense ahí que ese carrito no está sobre una mesa, sino que está sobre una autopista. Y no lleva un bloquecito, sino que lo lleva usted. ¿Usted se montaría? Quizá dentro de 20 años, si leo el informe de accidentes, de muertes, no sé. Pero esto es inteligencia artificial sobre la mesa. Cosas que no son fáciles de construir, pero un ejemplo ahí sobre la mesa. Lleve usted eso a la vida real, a las necesidades del hombre, y ahí es donde podrá entender que faltan años todavía para que la 4ª revolución industrial termine. No ha empezado. La primera duró 20 años, la segunda 30. ¿Esta cuánto durará? No sabemos, pero apenas se está concibiendo. Productos y servicios. Este es un lema de la 4ª revolución industrial. No hay producto solo, lo importante es el servicio.
que presta este. Lógicamente se debe tener un buen producto, pero lo importante de esta etapa, de esta nueva historia, son los servicios, el confort, el sentirme bien, el no tener que salir de la casa, ni siquiera para comprar algo o para recibir un diagnóstico médico. Solicitar un taxi, ya hablamos de eso, buscar un vuelo, de pronto ya lo han hecho muchos, comprar por internet, sé que lo han hecho muchos, pagar por internet, yo pago mi servicio, mi tarjeta de crédito, mi mercado, lo hago por internet, todo lo pago por ahí. Me he salido de bancos porque no he podido pagar y tengo que ir físicamente a una oficina, entonces termino esos productos con ellos y me voy para otro banco. Música, cine, televisión, esa imagen que está ahí de fondo es lo que en entretenimiento hoy día está siendo más utilizado. Netflix, HBO, el propio Amazon que vimos ahorita, que empezó con libros, que vende música, que vende el bolígrafo, que vende el mouse, que vende... Ahora tiene su propia plataforma de video, Amazon Prime Video. Y hay muchos que se están metiendo en este tema del entretenimiento a nivel de lo que es demanda de servicios. Netflix tiene ya producción cinematográfica de alta calidad como lo harían otras grandes productoras y no necesariamente empezó con cine. Todo esto que hemos visto permite de cierta manera hacerse una idea, una concepción de los nuevos ecosistemas. Ecosistemas que para un país son la clave del desarrollo, de la competitividad. La OCDE que mencionaba ahora es ese organismo de cooperación de desarrollo económico y tiene muchos lineamientos, tiene muchas guías, muchas formas de decir cómo se mide el desarrollo de un país. Pero hay algo en particular, no necesariamente la OCDE, que se me quedó a mí en la mente, que un día se lo escuché a un profesor en la maestría y se me quedó. Los tableros estratégicos. El país que domine 5 tableros estratégicos es una potencia mundial. Si domina 4 o 3 es una potencia. Y hablamos de lo técnico, científico, lo económico, lo militar, lo social, lo religioso. Hay una serie de cosas que se deben relacionar para hablar de potencia, para hablar de desarrollo económico y de competitividad. Entonces, piensen en qué países en la parte militar son, digamos, importantes, están a la vanguardia. Casi siempre está Estados Unidos, está Rusia, ¿sí? Pero si yo les contara que Israel, por ejemplo, ustedes cuando piensan en Israel, ¿piensan en qué? Petróleo por acá. ¿Qué más? ¿Cómo? Armas, ¿sí? Israel es sinónimo a veces de arma, de guerra, de riqueza como tal, pero no necesariamente por petróleo, religión, ¿sí? Israel, por allá en la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo fue pedir permiso a una serie de países para que le permitieran recoger lo que vulgarmente llamamos chatarra militar. Esos cohetes, esos aviones, esos tanques de guerra, porque era una zona de guerra, siempre ha sido zona de conflictos. Ellos dijeron, este país se acabó, este país está aguantando hambre, este país está inmerso en la violencia, dependemos ya de muchos. Vamos a recoger todo eso y aprovecharlo. Le dieron el permiso a Israel, Israel empezó a hacer lo que se conoce como ingeniería inversa, abrir ese cohete, ¿sí? Preocupado porque no le fuera a estallar, claro, pero abrir ese cohete y mirar qué tenía, si había un caído, qué podía recuperar, y aprendió cómo se fabricaba esa tecnología, cómo podía repararla, cómo podía aprovecharla. Y hoy Israel es potencia militar, proveedor de armas, proveedor de aviones, ¿sí? Entonces, se levantó de las cenizas, por así decirlo. Eso es un ejemplo de emprendimiento macro, ¿sí? No de una persona, sino de un país. Aprovechó la oportunidad que tenía y hoy día es referente mundial. Nuevos ecosistemas, nuevos modelos de negocio, startups. ¿Qué es eso? Si tenemos que admitir que convivimos con la innovación y el emprendimiento,
tenemos que admitir este término también, startups. Empresas que nacen, empresas que arrancan. Hay que impulsar a esas pequeñas empresas. Ahora aclaro algo, emprendimiento y empresarismo no es lo mismo. Yo puedo emprender con mi negocio, pero una vez ese negocio está constituido, tengo una empresa. Entonces, empresarios, pues como decir que, digamos, Bill Gates es un emprendedor. No, fue un emprendedor. Steve Jobs, reconocido como un ícono del emprendimiento y la innovación. Pero como tal, se es emprendedor una sola vez, al menos en un proceso o producto. Yo no puedo tener la misma empresa y decir que soy emprendedor de esa empresa, no, soy empresario. Que dentro de esa empresa yo genere nuevos procesos, aplique y genere innovación, sí, pero como tal ya soy empresario, si tengo productos, servicios innovadores. Entonces, las startups son esas empresas que están arrancando. Y hay un referente mundial en este tema, donde existe quizá el mayor número de empresas nuevas. Día a día nacen nuevas empresas, y las que han nacido son también conocidas mundialmente. Google, Uber, Airbnb, nacieron en algo que se llama el Valle del Silicio, Silicon Valley. ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Palo Alto, California. Es la cuna de la innovación. Todas las empresas, o la mayoría de las empresas, que son potencia hoy en innovación y emprendimiento, nacieron allí. ¿Sí? Entonces, hoy las startups allá pretenden ser las mismas de acá. Tenemos en Medellín, ahorita de pronto hay una presentación al final, pero en Medellín tenemos un ecosistema de innovación muy importante. Para mí el más importante de Colombia, y hay que aprovecharlo. Esta comuna, por ejemplo, está inmersa en ese sistema. Los CEDESOS, y no todos los CEDESOS son iguales. Hace poco nos dimos cuenta cuando visitamos que no todos son iguales. Y acá en esta comuna hay un gran potencial. ¿Sí? Acá ustedes disponen de personal, pero también de equipos, infraestructura, importantes para el emprendimiento. Las apps. Yo puedo hacer emprendimiento desde mi casa, una app. Nadie me enseña, yo puedo aprender con YouTube, ¿sí? Cantidad de cosas que hay por ahí. Puedo aprender a programar, a desarrollar. Eso lo puedo hacer desde mi casa. También lo importante es entender que necesitas un modelo de negocios para que esa app salga adelante. Y un sistema de innovación es lo que permite que esas ideas se conviertan en emprendimientos y se conviertan en startups, en empresas que acaban de nacer. Diagnósticos y tratamientos de empresas como tal se generan, de nuevos modelos se generan. Y digamos que esa es una relación muy estrecha con lo que es la industria 4.0 y el emprendimiento. El tema de todo inicia con una idea, se ha venido, digamos, mostrando en muchos momentos de la presentación de hoy. Y es precisamente uno de los mensajes que quiero darles hoy. Ideas. Las ideas nacen en cualquier momento. Lo importante es saberlas aprovechar. Como emprendedores, bueno, emprendimiento es trabajar por una idea, el emprendedor es aquel que trabaja por esa idea. Entonces, como emprendedores tenemos un gran rol, y un rol casi que dependiendo de la comunidad en la que estemos, adquiere más importancia. El emprendedor de Silicon Valley quizá no es el mismo emprendedor de Medellín y de la Comuna 6, pero ambos están enfocados en emprender, en mejorar el desarrollo económico, en mejorar la productividad, en tener negocios. Esta comuna como tal, en el ecosistema de innovación de Medellín, es importante. Si no lo fuera, no tendría esa infraestructura. ¿Sí? Los colegios, 10º y 11 sobre todo, con la media técnica, con el SENA, ¿sí? Con la parte técnica y tecnológica de instituciones como el ITM, como el Tecnológico de Antioquia, como el Pascual Bravo, están directamente relacionados con el emprendimiento, con la innovación. La Alcaldía de Medellín tiene programas como Capital Semilla, el SENA como Fondo Emprender, que facilitan, que permiten, que abren las puertas al sistema de innovación. Con Fondo Emprender es posible adquirir recursos, 100, 120 millones de pesos, bajo un plan de negocios. Con la Alcaldía de Medellín, Capital Semilla, 5, 10, 15, 20 millones, bajo un modelo de negocio. Hay una diferencia entre plan de negocio y modelo de negocio.
Luego de esta charla, pues hay una invitación a un curso de mercadeo digital y de pronto en ese curso se pueden dar más detalles de la diferencia de modelo de negocio y plan de negocio. Pero una startup, un emprendimiento empieza con un modelo de negocio, ¿sí? En el Silicon Valley se aplican modelos de negocio. En una hoja de blog, tamaño carta, usted puede plasmar un modelo de negocio y salir con eso a conseguir un mercado, tener un producto y un servicio. Entonces, el rol del emprendedor, digamos, no está escrito totalmente, pero digamos que la concepción, el papel principal, sí está. Aporte a la productividad, aporte al desarrollo económico, desde lo micro hasta lo macro. Uber empezó con lo micro, Tesla empezó con lo micro, y no Tesla el creador de la corriente alterna, o el inventor del motor de corriente alterna, sino Tesla, que nació en 2003 como empresa de producción de vehículos eléctricos. Nació en el 2003 y ya tiene en jaque a grandes productoras como General Motors. Incluso Tesla nació, los que crearon Tesla tenían relación con General Motors. Airbnb nació así, una idea de alguien en un apartamento, en una casa, y miren dónde está ya, colocando en jaque a la parte hotelera mundial. Toda la cadena hotelera tiene miedo a Airbnb. Ya usted encuentra un hospedaje de 50.000 pesos, un hospedaje de 5 millones de pesos, por el confort, por cantidad de cosas, y hay quien pague por eso. ¿Listo? Entonces, las aplicaciones son muchas. La presentación muestra algo relacionado con software. Particularmente, digamos, para la comuna, están las oportunidades en lo que es productos y servicios. Ese zapato, no sé, ese bolso, lo que se produce, se puede llevar a otros mercados. Eso es producto y servicio de venta, tangible. Pero también se dispone de productos no tangibles, y el software es uno de ellos. Construir software, aplicaciones, internet, lo que es la venta, el mercadeo con Facebook, con Instagram. Todo esto se pueden desarrollar modelos de negocio, de venta, a partir de cosas que ya existen. El propio Facebook no es algo que yo pueda manipular, pero me ofrece la oportunidad de crear un negocio con él. Instagram, WhatsApp, todos. Entonces, esos nuevos modelos tienen que estar de cierta manera ligados a esto. Necesito nuevas habilidades para lograr todo eso. En este momento, la OCDE le apunta a que los jóvenes tengan dentro de sus capacidades, competencias, una serie de habilidades que apuntan al cumplimiento y, digamos, a la parte digital, sobre todo, pero también a la relación entre lo físico y lo biológico. Necesitamos nuevas habilidades TIC, tecnologías de la informática y las comunicaciones. Necesitamos producir esos bienes y servicios a partir de esas tecnologías. Entonces viene la parte de programar y desarrollar. En los colegios ya están enseñando a programar. Hay gente que sabe programar incluso sin que en el colegio le enseñen, por YouTube. Ahora imagínense en esa habilidad acompañada de infraestructura, de personal idóneo que lo pueda orientar a ustedes. Administrar redes. La ciberseguridad es algo importante en esta cuarta revolución industrial. No se concibe la cuarta revolución sin la parte de ciberseguridad. Administrar redes, protocolos de comunicación. Hoy día las redes 3G y 4G son comunes en los celulares. ¿Han escuchado hablar de las redes 5G? ¿Sí? No, quizá han escuchado estos días la preocupación de Huawei, Google, Huawei. En el fondo pueden haber muchas conspiraciones, pero hay un tema que me interesó mucho y es el tema de las redes 5G. Las redes 5G son lo que van a dominar, digamos, la cuarta revolución industrial, las comunicaciones. Pero una red 5G necesita antenas. Una antena normal puede estar a 2, 3, 4 kilómetros una de otra, 5 kilómetros, 10, 20. Las redes 5G necesitan antenas una cerca a la otra.
en una calle, en este auditorio, necesitaríamos 4 o 5 antenas 5G para tener una buena conectividad. Son millones de antenas. ¿Y cuáles van a ser esas antenas? Posiblemente nuestros celulares en un futuro sean esas antenas. Por el momento son dispositivos un poco más grandes que una caja, no sé, de zapatos. Pero se necesitan millones. Y Huawei es líder. Pero Estados Unidos, de cierta manera, no quiere perder esa carrera. Entonces, hay una guerra, digámoslo así, iniciada por esa parte, y la conspiración de información y demás. Entonces, administrar redes es algo importante. Software, páginas web, e-commerce, big data, etcétera. Ese etcétera, imagínense en cantidad de cosas, que no alcanza la presentación para ponerlas. Pero los vivimos a veces sin darnos cuenta, ¿sí? Ahí me llegan muchas veces mensajes a mi celular de ofertas de servicios a domicilio, ¿sí? Nunca las uso, pero me llegan. Eso es gente que está buscando oportunidades, está comercializando a través de Internet. La utilización de tecnologías es importante para acceder a la información online. La comunicación de red, sí, pues yo puedo establecer redes entre 2 teléfonos sin necesidad de una interfaz visual como lo es, no sé, lo que vemos con nuestros smartphones. Acceder online a comprar productos, a vender productos, a hacer transacciones y el uso de software con ellos. Eso es la parte TIC, desde la cual una comuna puede aportar. Cambios en la forma de trabajar, ya he mencionado. Antes, digamos, se vendía zapatos visitando tienda a tienda o montando un local. Ya no, ya se hace desde Internet. Ya los domicilios son diferentes. Se venden, digamos, cosas a través de Instagram, Facebook, todo esto. Y ahorita mencioné el MIT. El MIT en Silicon Valley tiene, digamos, un papel muy importante de la innovación mundial. Y el MIT tiene entre sus planes lo siguiente: crear profesionales para manejar esto. Blockchain, que son una aplicación muy común de eso, son las cibermonedas, la moneda digital. Pero también las transacciones en los bancos, las notarías, de pronto las firmas digitales tienen que ver con el blockchain. Cadena de caracteres, cadenas de datos, encriptación para manejar seguridad. La nube, Facebook, WhatsApp, OneDrive, cantidad de aplicaciones, el mismo Netflix, que sus aplicaciones están en servidores en la nube. Todo lo que podemos manejar como online, Internet ahora evolucionó a la nube, es importante en la 4ª revolución. Internet de las cosas y ciberseguridad. Los nuevos profesionales del MIT tienen esta opción. Y el MIT es una institución tecnológica, una universidad, perdón, Instituto Tecnológico de Massachusetts, es un referente mundial en innovación y emprendimiento. Son palabras mayores cuando se dice de educación y tecnología. Y ellos hablan de esto. Entonces, es importante apuntarle a todo eso. Digamos que de cierta manera, hasta el momento, he abarcado mucho de lo que es la revolución y las revoluciones. El objetivo, de cierta manera, era sensibilizarlos, era involucrarlos más en el emprendimiento y la innovación, saber que cuenta con el apoyo del ITM, de la alcaldía como tal, la comuna, el CEDESO, ofrece acá cursos, ofrece, digamos, infraestructura también para eso. Entonces, es como sensibilizar que la revolución en este momento es una oportunidad. Esa oportunidad la está aprovechando también Medellín. Resulta que Medellín, hace poco, este mes, entró a operar un centro para la 4ª revolución industrial. Miren esa lista que está ahí: Tokio, Beijing, Mumbai, San Francisco. Medellín ya aparece en esa lista. Es el único centro a nivel latinoamericano que existe, construido para la 4ª revolución industrial. Y está acá, a una estación del metro, ¿sí? Y ustedes van a tener Metrocable. Eso es también innovación, componentes de la innovación ya en la ciudad.
Llegar a esto, no estoy hablando físicamente, sino llegar al centro como tal, a lo que él ofrece, debe ser un reto para todas las comunas. Desde acá podemos generar ideas y allá las van a incubar. Allá de pronto nos van a orientar. No importa que sean pequeñas, repito, no hay ideas pequeñas realmente. Entonces, Medellín ya cuenta con ese centro. Ruta N es el nuevo centro para la cuarta revolución industrial. Termino con esto. Todo inicia con una idea. Ese, de cierta manera, ha sido como la muletilla hoy, pero quiero que ustedes se vayan con eso y que esas ideas revolucionan al mundo. Ese mundo en el que nosotros vivimos, no el mundo de la segunda revolución, de la tercera, sino el actual, y el que de pronto nuestros hijos van a entender como más palpable. Les agradezco mucho, espero que haya sido del agrado. A continuación voy a dejar a Diego para que les cuente algo sobre una propuesta, una invitación que se tiene de un curso que de cierta manera está muy ligado a esta charla. Les agradezco mucho. Feliz día. ¿Cuál es la idea que tenemos con esto? Nosotros queremos, como parte del ITM, desde el Centro de Investigación y Extensión, queremos darle a la comunidad de manera gratuita un curso que le permita a los emprendedores afianzar todos estos temas de emprendimiento dedicado en el marco de la cuarta revolución industrial. Es un curso gratuito que va a comenzar el martes, pero queremos hacer un ejercicio con las personas que están aquí en este público a través de una herramienta que se llama Kahoot. Esa herramienta va a permitir, de entre todas las personas que están aquí en la institución, en este auditorio, pues mirar lo que aprendieron en el día de hoy y también seleccionarlos para que participen gratuitamente de este curso. Es un curso de 20 horas, en realidad son 5 días apenas, pero que les va a permitir a ustedes, como emprendedores, como habitantes de esta comuna, digamos que afianzarse más en estos temas, y quizás también entonces proponer esas ideas de emprendimiento que ustedes necesitan para también sus negocios. Entonces, ya enseguida el profesor les va a colocar la herramienta y vamos a necesitar que ustedes tengan sus celulares en las manos. Precisamente esto va a ser un ejercicio para que ustedes vean cómo funciona todo este tema de la cuarta revolución industrial. Entonces, vamos a darle paso al profesor, ustedes tengan sus celulares en la mano, que vamos a hacer un ejercicio muy, muy, muy interesante aplicado a la cuarta revolución industrial. Bueno, al finalizar este ejercicio, que es muy corto, lo que vamos a hacer es reunirnos un momentico con las personas que van a estar en el curso, que las vamos a seleccionar acá y les vamos a comentar más a fondo qué días van a ser y a qué horas. Bueno, importante, señores. Diego, allá abajo, todos tenemos dispositivo móvil, ¿cierto? Listo, muy bien. En la pantalla, en unos minutos, va a aparecer, ojo a esto, vean, va a aparecer el cuestionario y ustedes van a tener un tiempo determinado para responder cada pregunta. Es un tiempo muy cortico. Entonces, para que podamos ver bien la pantalla, yo los quiero invitar a todos para que por favor vayamos pasando hacia las sillas de adelante, porque es muy posible que desde acá atrás no alcancemos a ver bien. Listo, el tiempo es muy corto, son unos 10 segundos por pregunta. Entonces vamos a ir pasando adelante, por favor. Aquí en la mitad, ¿ven bien? Sí.
Aquí por acá, ¿ven bien? Listo, muy bien. Por favor, cuando nos pida usuario, vamos a registrar el número de la cédula o el documento de identidad en caso de los niños que quieran participar, o los niños lo pueden hacer por sus papás. Ahí le va ayudando. Perdón, un momento. Todos tienen la aplicación Kahoot. Si no la tienen, se escribe, bueno, borré, a ver, ya hay conectado. La idea es que escriban el correo, no, el correo no, el número de identificación o su nombre. Preferiblemente el número de identificación, porque pueden haber nombres que coincidan. Vamos a hacer una prueba. Esto es una prueba simplemente. El número que está en la parte superior izquierda, 19272, es, digamos, la clave para que ustedes ingresen, se conecten a esta herramienta. Vamos a hacer dos test. El primero va a ser una prueba. Este que está en pantalla es una prueba, no es la real, es para que ustedes entiendan cómo funciona la herramienta. Luego de eso, si hacemos la prueba clasificatoria. ¿Listo? Por el Play, la Play Store, pueden tener acceso a la aplicación Kahoot. Ayudémosle por Google favor Play, a Marta perdón. para que vuelva a ingresar con el número de la cédula. ¿Listo? Para que vuelva a ingresar a kahoot.it y lo haga con el número de la cédula. Eso, ahí está bien, ¿cierto? Vamos bien. Todos logramos leer desde donde estamos las preguntas o lo que aparece ahí en la pantalla. Sí, todo listo. Si alguien requiere gafas, por favor cuéntenos. Ah, bueno, equipo móvil, también importante. No le da. ¿Podemos comenzar? ¿Todos están conectados? No.
Bueno, entonces recuerden, vamos a hacer una prueba del funcionamiento para que ustedes se familiaricen con él. Van a aparecer unas preguntas y las opciones de respuesta las van a ver en pantalla. En sus celulares solamente van a ver la respuesta como tal, las opciones, no la pregunta, sino las opciones, pero gráficamente, no en texto. ¿Cuál fue el nombre de la conferencia? En sus aplicaciones no ven la pregunta, solamente ven lo que allí en la parte inferior aparece gráficamente. Dice triángulo, la cuarta revolución industrial; círculo, revolución 4.0, un camino al emprendimiento; rombo, el emprendimiento 4.0; cuadrado, la revolución digital y emprendimiento. Hubo una persona que ya logró responder. El funcionamiento es, sí, de agilidad, pero también de saber la respuesta correcta. Allí entonces vemos que 6 personas respondieron la cuarta revolución industrial. Una, el emprendimiento. 6 respondieron revolución 4.0, un camino al emprendimiento. Esa es la correcta. Y una persona, la revolución digital y el emprendimiento. ¿Listo? Entonces, vamos a finalizar este test. Eso fue una pregunta, pero el funcionamiento va a ser el mismo en el siguiente, que es el definitivo. Esas son las personas que van, digamos, en la delantera. Son 5 preguntas de prueba. Lugar en donde se desarrolló la conferencia. Trece personas respondieron correctamente. Teatro del Parque Biblioteca Gabriel García Márquez. El ITM es una organización cultural, una oficina de la biblioteca, una institución universitaria, un departamento de la alcaldía. Una institución universitaria, muy bien. Muy bien, muy bien. Felicidades. Vamos bien, vamos mejorando. Pasamos de 6 a 12 y de 12 a 19. En la próxima, profe, le garantizo que vamos con los 20 respuestas acertadas. ¿Entiendes que este test es una prueba? Todos acertaron. Se lo garantice, profe. ¿Entiendes cómo funciona Kahoot? Todos respondieron antes de tiempo. Listo. 4 personas no comprendieron. Es importante, y no les dé temor levantar la mano, cuáles son las 4 personas. Si desean participar en la siguiente, que es la definitiva, es importante que aclaren su funcionamiento. Muy bien. ¿Quién me colabora con...? Ok, solucionó el problema, entonces lograste entrar. Listo, ¿quién más? Faltan otras 3. Le está copiando a la mamá la respuesta. Listo. Entonces, quiere decir que podemos aplicar el test real. Bien.
¿Quién es ese 1188-386? Ajá, feliz.